Según las leyes de Newton, todo objeto sometido a un campo gravitatorio describe una trayectoria que es una sección cónica. La forma exacta de una órbita depende de la influencia recíproca entre energía y excentricidad. Ahora ya estamos en condiciones de ver por qué las órbitas del espacio siguen secciones cónicas. Pero antes de eso, hay algo que me gustaría comentar. Las secciones cónicas no solo tienen propiedades matemáticas, sino también propiedades gramaticales. Es decir, para cada sección cónica hay una correspondiente construcción gramatical de la lengua. Para elipse tenemos elipsis. Para parábola, parábola. Para hipérbola, hipérbole. Elipsis es la omisión en una frase de alguna palabra cuyo sentido se sobreentiende. Por ejemplo, al decir, la física es más divertida que la química. Hay una elipsis porque habría que decir, la física es más divertida que la química es. Una parábola es una narración que trata de enseñar algo, como el cuento de Cerisac y la manzana. Y una hipérbole es una excesiva exageración cuando dicen, este es el mejor curso de física del mundo. Y es cierto que estas palabras se relacionan con las secciones cónicas, pueden comprobarlo en cualquier buen diccionario, pero nadie parece saber por qué, es un misterio. Sin embargo, hoy me gustaría examinar detalladamente otro misterio mucho más profundo que ese. Recuerdo que una vez, cuando yo era suficientemente mayor como para conocer las secciones cónicas, pero no tanto como para conocer a Isaac Newton, fui a ver una exposición en el planetario. Y allí estaba expuesto que todos los cuerpos que volaban por el espacio, planetas, meteoros, asteroides, seguían unas trayectorias que eran o elipses, o parábolas, o hipérbolas. Recuerdo haber quedado anonadado con aquello. ¿Por qué aquellos cuerpos volaban siguiendo unas curvas de propiedades matemáticas tan especiales? El hecho es verdaderamente asombroso, porque eso nos sitúa frente al mismo misterio que ha atemorizado al mundo desde Galileo hasta Albert Einstein. La naturaleza obedece a las matemáticas. Hoy nuestra tarea es hacer las matemáticas a las que la naturaleza obedeció al crear el sistema solar. Desde un punto de vista científico, la estrategia para descubrir los últimos secretos del universo sigue siendo en su mayor parte todavía desconocida. Pero los científicos saben que la estrategia tiene algo que ver con la lógica, con los intentos y los errores, con el correr riesgos y llegar hasta el límite. Si se mira bajo un cierto ángulo, no solo la estrategia, sino el propio universo puede resultar una especie de juego cósmico, o un juego en el que se participa durante el más largo tiempo y con las apuestas más altas. A veces, las condiciones del juego no han sido las más propicias. Ha habido guerras, pobreza y mala salud. Ha habido la amenaza de tortura. Pero sin importar los obstáculos o las ventajas, siempre ha habido grandes jugadores, científicos como Kepler y Galileo, que han tenido que jugar el juego para convencerse a sí mismos sobre las reglas del juego. Es un juego de serias consecuencias, pero como la guerra de las galaxias, como una mano de póker o una atacada de 8 bolas. Un juego, sin embargo. Después de todo, el conocimiento humano, como en muchos juegos, evoluciona con creciente habilidad. Y la recompensa de la ciencia se paga con moneda matemática. Por supuesto, no todos los juegos requieren de un genio. Ni todos los juegos requieren el genio de Galileo Galilei, aunque también Galileo fue creativo, inspirado y muy competitivo. Por ejemplo, en un campo de juego como este, cuando Galileo participaba, no tenía competencia. Quizás eso era porque, al menos a ese nivel, aquel era el único juego de la ciudad. Galileo hizo rodar bolas durante horas y horas. Pero no se trataba de jugar y no trabajar.
Precisamente por ese juego fue de hecho capaz de retardar el movimiento de caída y, encerrado en competencia con la propia naturaleza, Galileo hizo algunos descubrimientos notables. Por ejemplo, que la distancia recorrida en la caída es proporcional al cuadrado del tiempo. Aunque todos los cuerpos, incluso el suyo propio, caigan con la misma aceleración constante. Galileo surgió para hacer muchos otros importantes descubrimientos. En Europa, hacia finales del siglo XVI, otro astrónomo jugó también con otra colección de juguetes. Su nombre era Tycho Brahe, y sus juguetes eran sextantes y cuadrantes diseñados y fabricados por él mismo. Igual que Galileo con el plano inclinado, el juego de Tycho reinterpretaba las reglas que gobiernan el universo. De hecho, la propia estrategia sería vuelta a escribir porque en 1600 Johannes Kepler se sentó también a jugar. En este juego, y especialmente en Tycho Brahe, Kepler encontró un contrincante. Después de casi 2 años, algo de buena suerte se cruzó en el camino de Kepler. Esa suerte en la forma de observaciones celestes de Tycho Brahe mantuvo a Kepler en la mesa de juego durante casi 3 décadas. El comienzo del juego no fue fácil, y de algún modo, cuanto más jugaba él, más complicado lo tenía. Pero al final, Johannes Kepler ganó su última partida de matemáticas cósmicas. La victoria se dio a conocer con las 3 leyes de Kepler del movimiento planetario. La ley de las elipses, la ley de las áreas iguales y la ley de la armonía. Isaac Newton puliría estas leyes hasta la perfección. En su opinión, Kepler era un gigante y se dio cuenta de que esas 3 leyes eran correctas. Newton también opinaba que Galileo era otro gigante y vio que su ley de la caída de los cuerpos era igualmente correcta. Pero en la ciencia, como en la historia, el momento adecuado lo es todo. Se requirieron la época de Newton y su genio para poder explicar por qué eran correctas. Newton explicó las leyes de Galileo y de Kepler, deduciéndolas de sus propias leyes, la de la gravedad y la del movimiento. Debido a esas leyes, la ecuación de la órbita de la Tierra es la de una sección cónica y, en particular, la de una elipse. Esa es una de las pautas matemáticas fundamentales del universo. Los planetas se mueven en elipses determinadas por el momento cinético. La masa del planeta, la masa del Sol y la excentricidad de la órbita. Pero la solución de Newton no dice que la órbita de todo cuerpo celeste deba ser elíptica. Puede ser una parábola o una hipérbola, o incluso un perfecto círculo platónico. ¿Es realmente esa la forma de las cosas en el firmamento? Y si es así, ¿qué es lo que determina la forma precisa de la órbita de un cuerpo? Todas las secciones cónicas aparecen en el firmamento y la clave de la forma exacta se encuentra en la energía de los cuerpos. Pensemos qué le ocurre a esa energía cuando un planeta va lanzado a lo largo de su órbita. Cuando el planeta se acerca al Sol, su energía potencial es baja. Pero la velocidad del planeta crece y por ello su energía cinética llega a ser alta. En la zona más lejana de la elipse, con una energía cinética baja, el planeta parece moverse sin rumbo. Al mismo tiempo, debido a su mayor distancia al Sol, su energía potencial es alta. Dicho con otras palabras, la energía potencial y la energía cinética del planeta se mantienen intercambiándose entre sí. Igual que las energías potencial y cinética de un péndulo oscilando, una aumenta y la otra disminuye.
Sin embargo, como el planeta se mueve en un vacío sin ninguna resistencia, la energía total no varía. Y esta energía total es la clave de la forma de las órbitas. La búsqueda para hallar las formas de las órbitas se había emprendido mucho antes del intento de Kepler. Ptolomeo observaba las estrellas mediante un pequeño cuadrante, y tales instrumentos intensificaron durante siglos las observaciones astronómicas. Con la ayuda de Urania, musa de la astronomía, Ptolomeo veía hasta los límites de su visión e igualmente de su imaginación. Más tarde, Tycho Brahe puso el nombre de Uraniaburg a su laboratorio insular llamado así por la misma musa. Tycho fabricó aparatos astronómicos en Uraniaburg que no tenían igual antes de inventarse el telescopio. La brillantez de Tycho para ver a larga distancia era superada solamente por su propia vanidad. Creyéndose el rey de la ciencia, con gesto rotundo señaló su reino, que era nada menos que todo el firmamento. Con instrumentos casi tan fuertes como su sentido de autovalía, Tycho estaba muy por encima de cualquier otro astrónomo sobre la Tierra. Sus 2 minutos de arco, que equivalen a 1/15 del diámetro de la Luna vista desde la Tierra, representaba una precisión 5 veces mayor que cualquier otra medición en la historia. Solo después del año 1609, cuando Galileo miraba a través de su telescopio, la visión astronómica mejoró hasta un cierto grado. Y ha mejorado considerablemente. Con los radiotelescopios, la precisión ha aumentado hasta 1 milésima de segundo de arco. En una perspectiva humana, eso es algo así como el ancho de un cabello visto a una distancia de 10 kilómetros. Combinando potencia y precisión con los telescopios modernos, se pueden ver innumerables objetos que antes, de ahora, solo se podían ver en los sueños de los astrónomos. Por ejemplo, Plutón. Aunque invisible a simple vista, se destaca claramente en estas fotografías. Tratando de explicar las irregularidades en las órbitas de Urano y Neptuno, un astrónomo llamado Percival Lowell predijo la soñada existencia de Plutón antes de que su visión se hiciera realidad. Más tarde, Clyde Tombaugh examinó cientos de fotografías buscando una lucecita que se moviera entre las estrellas fijas, y cuando dio con ella, encontró a Plutón. Y al hallar a Plutón encontró una elipse bastante excéntrica. De hecho, cruza al interior de la órbita de Neptuno. El cometa Halley, descubierto por Edmund Halley, amigo de Newton, tiene una órbita elíptica que es aún más excéntrica. Esas órbitas están en marcado contraste con las de Venus y la Tierra, que van alrededor del Sol de una forma casi circular. Pero todas ellas, elípticas o casi redondas, son trayectorias de energía constante. Este hecho es nada menos que un milagro matemático. Consideramos un planeta que se mueve en una elipse, barriendo áreas iguales en tiempos iguales. Tiene energía cinética y energía potencial. En cualquier punto de la órbita, la energía total es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Primero calculemos la energía potencial. La energía potencial sigue una curva cosenoidal. Ahora calculemos la energía cinética.
La energía cinética sigue otra curva cosenoidal. La energía total, cinética más potencial, es constante. Y es así porque los términos en coseno se eliminan al sumarlas. Y esa es la relación entre energía y excentricidad. Es cierta para una hipérbola, una parábola y una elipse. Naturalmente, el descubrimiento de Johannes Kepler de que las órbitas planetarias fueran elípticas no se basó en las observaciones a través del telescopio. Incluso antes de la existencia del más elemental telescopio, Kepler había hecho sus descubrimientos basándose en observaciones puramente humanas. Y tanto los ojos como las observaciones eran los de Tycho Brahe. En la época en que conoció a Kepler, Tycho había registrado 777 estrellas. Puede parecer que no son muchas si se piensa en el número total de estrellas en el cielo, pero como Johannes Kepler sabía, ese es el número total de estrellas que se pueden divisar a simple vista. Cuando Kepler le pidió que le dejara consultar sus datos, Tycho le invitó a dar un paseo. Tycho consideró al circunspecto Kepler un poco como un juguete. El juego, que fue diseñado tan inteligentemente como todos sus instrumentos, era una versión de Tycho de un juego infantil en el que se imita al que va en cabeza, juego que Kepler no podía empezar a jugar sin las observaciones. Pero de hecho el destino había preparado otra cosa y se cambiaron las tornas. En su última voluntad, rogó a Kepler que tomara sus datos e hiciera buen uso de ellos y que diera fin al juego más serio de sus vidas. Casi 30 años más tarde, Kepler se las arregló para publicar datos de Tycho, pero no sin antes utilizarlos para descubrir la forma de la órbita de Marte. Las formas de las órbitas dependen de sus energías. Para un momento cinético dado, la energía determina la excentricidad y la excentricidad determina la órbita. La elipse. Cuando la energía total es negativa y la excentricidad es menor que 1, la órbita es una elipse. La energía cinética positiva es demasiado pequeña para superar a la energía potencial negativa. Por lo tanto, atrapado en una órbita cerrada, el cuerpo nunca puede escapar del sistema solar. La parábola. Cuando la energía total es 0 y la excentricidad es exactamente 1, la órbita es una parábola. Si un cuerpo cayera desde el infinito partiendo con energía cinética 0, rodearía una vez al Sol y volvería de nuevo al infinito. Es altamente improbable que la energía cinética positiva y la energía potencial negativa se compensen de ese modo, pero es posible. La hipérbola. Cuando la energía total es positiva y la excentricidad es mayor que 1, la órbita es una hipérbola. Si un objeto fuera lanzado hacia el Sol desde muy lejos, su energía cinética positiva superaría a su energía potencial negativa. Algunos cometas tienen órbitas hiperbólicas. El círculo. Si la energía tiene un valor especial, la excentricidad es 0. La órbita es un círculo perfecto. Esa es la más baja energía que puede tener un planeta para un determinado momento cinético.
Los anillos de Saturno, con toda su belleza, no son nada más que un montón de chatarra en evolución. Residuos cósmicos en continua fricción por 1000 millones de años. Como resultado de todos esos roces y contusiones, sus órbitas se fueron desconchando de tropiezo en tropiezo hasta ser unos círculos suaves y agradables. Se sabe que eso es verdad justamente a causa de la relación entre la energía y la excentricidad, a pesar de que el cálculo de 1 millón de órbitas influyéndose mutuamente queda fuera de la capacidad matemática de los más potentes ordenadores del mundo. El grado de eficacia de la astronomía moderna debe su efectividad al invento del telescopio de reflexión. Su espejo ha sido trabajado y pulido hasta tolerancias que se miden en milésimas de centímetro. No siempre ha sido posible tal precisión, pero el principio fue casi siempre el mismo. Para enfocar correctamente la luz, el espejo reflector debe ser trabajado en forma de parábola. El pulido requiere habilidad, paciencia y, lo más importante, un compuesto de sustancia pastosa para pulir lentes, parecida al barro. El primer hombre que completó esta tarea, era un trabajo molesto, pero alguien tenía que hacerlo, fue recompensado con una invitación para formar parte de la Royal Society. Su nombre fue Isaac Newton, y fue el telescopio de reflexión, y no sus otros descubrimientos, lo primero que le hizo famoso. Una fama que, como el espejo parabólico, perdura y evoluciona. Un telescopio gigante de hoy en día, y esto no es ninguna pequeña maravilla, es una ampliación del principio de Newton. Pero una vez más, la exploración humana en el espacio, el juego más grandioso del sistema solar, no comenzó con Isaac Newton. Estaban, después de todo, aquellos hombros sobre los que él se subió para jugar. Galileo y sus juguetes, el paso que dio para obtener la ley de la caída de los cuerpos. Tycho y sus observaciones, piezas de un rompecabezas que cambió el curso de la historia cósmica. Kepler, que jugó con las observaciones de Tycho de la manera más inteligente y calculadora, y quien por fin volvió a escribir las reglas. Por supuesto, aunque el juego no comenzó con el genio de Newton, tampoco terminó ahí. Los científicos modernos, como Newton antes que ellos, tienen sus turnos para intentar revelar el cosmos. Sigue siendo todavía un fantástico y continuo juego en el que ahora los mejores jugadores ven 15.000 millones de años del pasado. Y la respuesta, el premio al ganador, es una ojeada al propio origen del universo. Así la pregunta es, ¿quién surgirá el próximo? Como les dije antes, el primero en conocer lo que Newton había hecho fue su joven amigo Edmund Halley. Halley se dio cuenta de que, según Newton, aunque las órbitas de los planetas fueran casi circulares, era posible también que un cuerpo tuviera una órbita elíptica muy excéntrica, como esta. De haber un cuerpo así, tendría que ser visto por nosotros, y en ese caso iría muy lejos durante muchos años antes de volver y ser visto de nuevo. De modo que consultó el registro histórico y encontró que habían sido vistos cuerpos en 1531, en 1607 y de nuevo en 1682, pero eran casi tan idénticos que debía tratarse del mismo objeto. Se trataba, por supuesto, del cometa Halley. Sin embargo, la prueba crítica fue predecir cuándo sería visto de nuevo. Y lo hizo, aunque por desgracia, para saber si estaba en lo cierto, Halley debería haber cumplido 102 años. Y solo vivió 86. No obstante, tal como lo predijo, el día de Navidad de 1758, el cometa Halley fue distinguido una vez más. Y seguro que saben que sus últimos viajes hasta nosotros fueron en el año 1910 y de nuevo en 1986. Y eso es todo. Hemos explicado la estructura de los cielos. Ese misterio de tiempo inmemorial ha sido resuelto. Hace muchos años había algo que se llamaba la Hermandad Pitagórica. Eran seguidores del sabio Pitágoras de Samos, una especie de sacerdocio matemático semimístico.
Los neófitos tenían que superar un largo y difícil aprendizaje que purificase sus mentes y limpiase sus almas antes de que se les confiara el terrible poder del conocimiento matemático. Pues bien, hoy a ustedes, después de un largo y difícil aprendizaje, se les ha permitido echar una ojeada al interior del templo del conocimiento humano. Espero que hagan buen uso de ese poder y lo aprovechen ahora para alargarse. La excentricidad de una órbita depende de la energía del cuerpo que se mueve. Energía negativa significa una órbita elíptica. Cuando el total de energía es cero, la órbita es una parábola. Cuando la energía total es positiva, la órbita es hiperbólica.